Vamos a iniciar, chicos, nuestra clase de lenguaje artístico. Vamos a comenzarla, como siempre, con una oración. Y voy a pedirle en este momento a Angie, que tengo siglos de no escucharla, que por favor encienda su micrófono para que podamos tener la oración. Angie, por favor, dirígenos en Ok, oración. profa. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un nuevo día que nos dio, gracias por la oportunidad que nos dio de recibir clase, gracias porque usted nos cuida y nos bendice, gracias porque nos ha tenido con salud. Bendice también a los maestros, dale sabiduría y paciencia con nosotros. También bendícenos a nosotros que podamos hacer las cosas bien y estar a tiempo con sus trabajos y ayúdenos a poder pasar el último parcial en Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Angie. Chicos, para que podamos comenzar nuestra clase, permítanme seguir hablando un poquito y en este momento hablemos un poquito, dejemos a nuestro vecino, pero siempre con nuestro vecino que hablamos en la clase anterior. Vamos ahora a analizar cómo es ese amor de Jesús. Miren, cuenta una historia de que había un rey que estaba sumamente enamorado. Este rey creía que esta muchacha era lo más hermoso que podía haber llegado a su vida. El problema es que ella era de una baja condición económica y entonces no era apta como para ser la esposa del rey. Sin embargo, el rey la amaba tanto que no le importó la condición de ella, que no le importó la situación. El rey lo único que quería era estar con esta muchacha que era perfecta para él. A sus ojos era lo mejor que podía existir en este mundo. Así que finalmente el rey lo logró y se casó con ella y ahora esta muchacha llegó a ser la reina. Pero resulta que esta reina no siempre tenía cuidado de los aspectos delicados que representaban ser la esposa del rey. Así que una tarde, cuando la reina estaba en el palacio sola, llegó un mensajero muy angustiado corriendo a avisarle que su madre estaba enferma. La reina se asustó y no pensó en nada más que en correr a donde se encontraba su madre y entonces, pese a que existía una prohibición para poder usar el carruaje personal del rey, a ella no le importó. Tomó el carruaje, subió al carruaje y fue a ver a su madre. Esta pena era castigada con una pena de muerte. Así que todos esperaban que cuando la reina regresara al palacio, iba a tener que morir. Cuando el rey se enteró de lo que había pasado y regresó al palacio él también y escuchó toda la historia, el rey que tanto amaba a su reina dijo, ¿no es maravillosa? Esto es verdaderamente amor filial. No haberle importado que estaba arriesgando su propia vida por salir y estar y ayudar a su madre que estaba enferma. Es que ella es maravillosa en todo lo que hace. Otro día, mientras que la reina estaba sentada en el jardín del palacio comiendo frutas, llegó el rey. Ella lo saludó y luego tomó el último durazno que había en la canasta y le dio un mordisco. Parecen sabrosos, dijo el rey. Lo son, replicó ella. Y entonces alargó la mano y le entregó a su amado rey la fruta que ella misma se estaba comiendo. Oh, dijo el rey, cuánto me ama. Estoy convencido de su amor por mí. Renunció a su propio placer y me dio el último durazno de la canasta. A pesar de que ya se lo estaba comiendo, decidió quitarlo de ella para que yo pudiera disfrutarlo. ¿Acaso no es fantástica? Es tan especial. Realmente la reina me ama. Pasaron algunos años y tristemente el amor no siempre es eterno, aunque debiera serlo.
Pero por alguna razón el amor y la pasión que el rey tenía por su reina desaparecieron de su corazón. Y entonces un día amargado, sentado con su amigo más confidente, le comenzó a decir: ella nunca se portó como una reina. Ella siempre fue irrespetuosa y desobediente conmigo. Tengo muestras de sus actitudes por todos lados con todo lo que hacía. ¿Tú recuerdas la otra vez cuando desafió mi autoridad y sin mi permiso utilizó mi carruaje? Es más, recuerdo en este momento un día que en lugar de dejar las frutas para que yo las pudiera comer, me dio una fruta mordida que ya ella ya había comenzado a comerse. Y de esa despectiva forma me mostró su disque amor. Ella nunca me ha amado. Ella no era perfecta para ser una reina. ¿Saben, chicos? El amor cambia la perspectiva de cómo nosotros vemos las cosas. El amor nos hace ver las cosas diferentes y hermosas. Y si las vemos sin amor, podemos ver las mismas cosas de una forma fatídica o pesimista. Cuando el amor está de por medio, todo parece caminar bien. Ahora, Romanos 5:8 nos dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, el carácter de Dios es amor. Dios siempre nos mira con bondad, con piedad, con amor. Y aunque somos lo peor, aunque somos pecadores, aunque no hay forma que nosotros cambiemos, pareciera, Él nos sigue amando. ¿Por qué? Porque el amor de Dios sí es perfecto y sí es eterno. Tanto así que hasta decidió enviar a Jesús para que muriera por nosotros. A diferencia de la historia del rey, Dios nunca dejará de amarte y nunca dejará de amarme. Y por eso prolonga su misericordia para nosotros. Chicos, hoy quiero invitarlos a que nosotros estemos dispuestos a aceptar ese amor y a permitir que ese amor cambie y transforme nuestras vidas. En este momento voy a compartir nuestra pantalla para que podamos analizar a nuestros siguientes 3 exponentes del arte. Si ustedes recordarán, quedamos en la clase pasada viendo a los primeros 3 exponentes y yo les dije que los había dividido para que lográramos verlos a todos los que traía nuestro libro. Obviamente no son todos los que existen, pero sí son los más relevantes. Así que veremos el día de hoy a los otros 3 exponentes de arte que tenemos y que presentaremos a continuación. Nuestro tema se encuentra entre las páginas 77 a la página 84 de su libro de texto. Así que por favor, muchachos, si ustedes necesitan revisar algo allí, esas son las páginas en las que estamos trabajando. Es importante que ustedes entiendan que el mismo trabajo que hicieron con los 3 exponentes anteriores será el mismo trabajo que esta semana tendrán que realizar con los exponentes de arte que veremos a continuación. Y el primero de ellos que vamos a ver es Lope de Vega. Lope de Vega, su nombre completo es Félix Lope de Vega y Carpio. Nació el 25 de noviembre de 1562 en Madrid y murió en el mismo lugar el 27 de agosto de 1635. Lope de Vega, ¿por qué es importante? Bueno, porque fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Así que eso lo hace ser relevante y que valga la pena mencionar su nombre. ¿Qué curiosidades podríamos aprender? Recuérdense que traté de buscar las más positivas y traté de evitar aquellas cosas negativas de las cuales llamamos la atención de ellos. Pero Lope de Vega tenía algunos aspectos curiosos.
Número uno, nació en una familia muy humilde. Y recuérdense que en ese tiempo, cuando estos escritores y famosos y artistas nacieron, era un tiempo en el que solamente la gente de alta jerarquía, solamente la gente de dinero podía tener acceso a aprender a leer y escribir. Así que el que sea un escritor, un dramaturgo, un poeta importante, es un dato curioso en su vida porque nació en una familia muy humilde, no tenía recursos, no tenía dinero. Sin embargo, Lope de Vega siempre estuvo interesado en aprender a leer y escribir. ¿Qué me dice eso, chicos? En que usted no tiene ninguna excusa para lograr sus sueños. ¿Por qué? Porque no importa los obstáculos que tengamos, si nosotros tenemos una meta definida, podemos alcanzar aquello que tanto deseamos. Lope de Vega no tenía acceso a aprender a leer y escribir. Sin embargo, no le importó. Eso no fue un impedimento para él. Aprendió a hacerlo y lo hizo de la mejor manera que pudo. Otro dato curioso de su vida es que además de escritor, fue militar, fue secretario de aristócratas y fue sacerdote. Pero miren, Lope de Vega fue sacerdote solo un corto tiempo. ¿Por qué? Porque era un hombre enamorado. Y como era un hombre enamorado, pues no podía mantener los regímenes que le imponía la Iglesia Católica para poder mantenerse como sacerdote. Así que por eso solamente por un tiempo Lope de Vega fue sacerdote. Un dato interesante y que nosotros también tenemos que aprender de él es que Lope de Vega utilizaba sus obras para hacer críticas fuertes a personas y esta actitud que hacía que públicamente le echara en cara a las personas importantes lo que estaban haciendo mal, hizo que en cierta ocasión llegara a la cárcel. Muchachos, tenemos que ser sabios con la forma en que utilizamos nuestra boca, porque así como nos puede ayudar mucho, puede hundirnos. Así que pida sabiduría cuando usted va a hablar. Hablemos de nuestro siguiente amigo y este es Miguel Ángel. Miren, estuve tratando ayer que estaba haciendo su presentación de descifrar cómo iba a pronunciar el nombre real de Miguel Ángel, porque ustedes pueden ver su nombre ahí, Michelangelo Buonarroti. Nació el 6 de marzo de 1475 en Roma y murió el 18 de febrero de 1564 allí también. Miguel Ángel era arquitecto, era escultor, era pintor italiano, era renacentista y se le consideró como uno de los grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y sus obras arquitectónicas. O sea, lo que él hacía, lo hacía en grande, lo hacía bien. ¿Qué datos curiosos podemos obtener de él? Me llamó mucho la atención que su madre murió cuando apenas tenía 6 añitos. En ese tiempo, donde a nadie le importaban los niños, donde no eran importantes realmente, donde no habían personas que pues se tomaran el trabajo de cuidar de aquellos que quedaban huérfanos. ¿Qué esperanza podía haber para Miguel Ángel? Sin embargo, a pesar de que a los 6 añitos murió su mamá, logró llegar a ser grande e importante. Pasó 4 años trabajando en la cúpula de la Capilla Sixtina y cuenta la historia, algunos dicen, no, pues la dibujó y la pintó acostado. Lo acostaban y entonces él pintó. No, resulta que se subía al andamio, al peldaño donde lo subían, y entonces con su cuello hacia arriba pintó 4 años. Ustedes se imaginan lo que costó pintar esa Capilla Sixtina. Así que si en algún momento usted tiene la oportunidad de llegar y conocer esa obra majestuosa, aprecie lo que mira, porque sepa que Miguel Ángel pasó 4 años estirado hacia arriba pintando para lograr hacer esa obra de arte.
Pero curiosamente también le gustaba escribir cartas y poemas, de los cuales todavía existen aproximadamente 300 de ellos. Ahora, no sabemos realmente cuál fue la magnitud de la cantidad de trabajos que Miguel Ángel hizo, porque Miguel Ángel era muy duro y exigente con él mismo, muy detallista, muy perfeccionista. Y entonces se exigía y trabajaba grandemente en todo lo que hacía, se llenaba de trabajos y después, cuando a alguno no le parecía perfecto, lo desechaba. Y aquellos que a pesar de que le parecían perfectos sentía que eran demasiado, entonces los eliminaba también. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no quedaran algunos aspectos que pudieran ser criticados de la calidad y la nitidez de su trabajo. Y el último que quiero mencionarles esta mañana es Pablo Picasso. Pablo Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga y murió el 8 de abril de 1973 en Mauguin. Pablo Picasso fue considerado como uno de los mayores pintores del siglo XX. Participó en muchos movimientos artísticos y se volvió de mucha influencia para otros grandes artistas de su tiempo. Ahora, hay datos curiosos, interesantes de la vida de Pablo Picasso. Número 1, Pablo Picasso terminó de pintar su primer cuadro cuando tenía apenas 9 años. Un niño de 9 años, y si usted tiene un hermanito pequeño, solamente imagínese, un niño de 9 años pintando una obra famosa que lo iba a hacer grande en el mundo y que iba a inmortalizar su nombre. ¿Se pueden imaginar? Si yo a los 9 años pudiera haber hecho esas grandezas, wow, era un artista nato. Pablo Picasso es el pintor del cuadro más caro que se ha vendido en el mundo. Hizo más de 16,000 obras. Y miren, este dato curioso me llamó la atención porque dice que hacía sus obras, pintaba, vendía de sus obras y luego de eso, con el dinero que recaudaba y con el dinero, porque tenía mucho dinero, manejaba mucho dinero, se compraba castillos. Y entonces compraba un castillo y ahora llenaba su galería de sus paredes de su castillo con sus cuadros. Con todas sus pinturas, él llenaba sus castillos. Decoraba todo su castillo con esas pinturas. Pero resulta que de repente Pablo Picasso se quedaba viendo y decía, pues ya aquí en este castillo ya no tengo espacio para más pinturas. Así que entonces venía y compraba otro castillo para poder seguir coleccionando sus pinturas. Pablo Picasso fue acusado de robar la Mona Lisa. Sin embargo, después de haberlo entrevistado y haber tenido una charla con él, lo dejaron libre, pues no tuvieron evidencias. Curiosamente, las obras, las pinturas de Pablo Picasso son las que han sido más robadas en el mundo y que aún siguen muchas veces siendo robadas de los museos. Ese era Pablo Picasso. Ahora, chicos, si ustedes se dan cuenta, los 3 de la semana pasada y los 3 de esta semana, si ustedes lo analizan, no han tenido una vida fácil. Su vida ha tenido retos. Han tenido que enfrentarse a situaciones difíciles. Han tenido una vida como la que a todos nos toca muchas veces tener. Y eso me indica, eso me demuestra que no es la falta de problemas, que no es la falta de dificultades lo que hace que lleguemos a ser quienes somos. Más bien son esos problemas y dificultades los que nos fortalecen y nos ayudan a tomar la fuerza para lograr llegar y alcanzar nuestras metas. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos en esta vida? No dejes
que tus problemas, no dejes que tus debilidades, no dejes que las dificultades económicas, sociales, familiares, etcétera, te aparten de esa meta que tienes puesta en tu mente. Lucha por alcanzarlas. Asegúrate de lograr alcanzar esas metas, así como estos artistas famosos que hemos estado viendo lograron alcanzar las de ellos a pesar de sus dificultades. Ahora, muchachos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer hoy? Por favor, igual que la semana pasada, realizarán una investigación de estos grandes del arte. Deberán escribir en ella sus datos generales. Un retrato de cada uno. Recuérdense que quiero la foto de ellos para que usted lo pueda conocer. 4 obras realizadas por cada uno con imágenes de esas obras que realizaron. 4 datos curiosos de su vida y un pequeño comentario personal de lo que aprendió de cada uno de ellos. ¿Qué me enseñó Lope de Vega? ¿Qué admiro yo de Lope de Vega? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención de su vida? ¿Qué es lo que más me impresionó de la vida de Miguel Ángel? ¿Qué opino de la forma en que él logró el éxito? ¿Cómo puedo percibir y cómo veo yo a Pablo Picasso? Eso es lo que quiero que ustedes me pongan en su comentario personal. No me pongan en su comentario personal, pues fue un escritor muy importante, hizo muy buenas obras, sus obras son muy famosas, porque no, ese no es su comentario personal. Dígame qué aprendió de la vida de cada uno de estos 3 hombres. Dígame qué dejó de positivo en usted lo que ellos hicieron. ¿De qué forma la actitud de ellos, la forma de actuar de ellos, sus valores, le enseñaron a usted para poder quedar grabado en su mente y hacer que se volvieran importantes en nuestra historia? Ese es nuestro trabajo del día de hoy. Lo mismo que hicieron la semana pasada, solo que con estos 3 nuevos personajes. Ahora, muchachos, pregunto, ¿hay alguna duda que ustedes tengan, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer antes de que comencemos a trabajar? ¿Para cuándo sería, profa? Tenemos el mismo tiempo, Bernice, que en las otras clases. Siempre para el próximo lunes a más tardar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no tenemos más preguntas, permítanme detener nuestra grabación